Comunidad, ábrele la puerta a nuestros actores sociales. Aunque su nombre legal en el sistema asegurador es el de auxiliar de seguros, se le conoce más como ajustador de seguros, y aunque tiene diversas especializaciones, su campo de acción son los seguros patrimoniales, es decir, todos aquellos los que están relacionados con bienes físicos o también con las consecuencias que pudieran desencadenarse por un siniestro cubierto por la póliza, como podría ser el lucro cesante, palabra que se ha hecho conocida por los medios a raíz de un tema futbolístico y que en algunos casos no ha sido muy bien utilizada. Sin embargo, la labor del ajustador es importante y obligatoria en este tipo de ramos de seguros, quien propone la cifra estimada final y con la que debe de indemnizarse al asegurado por un siniestro. Al igual que los corredores de seguros, los ajustadores son personas naturales o jurídicas, distintas a las aseguradoras de mercado y con independencia ética para emitir un informe. De allí que su actuar debe estar estrictamente apegado a las condiciones pactadas, sin perjuicio de poder proponer, dependiendo de su experiencia, alternativas para dejar al asegurado igual al momento anterior al siniestro. Dicho esto, debemos resaltar el rol de los ajustadores y peritos de seguros del país. Mejor Me Aseguro es un espacio de información. Está convencido que si procuramos su tranquilidad, estarán mejor protegidos. El tema de hoy es el ajustador de seguros. Y en esta ocasión nos complace en presentar a Patricia Iriarte Velasco. Ella es ajustador y perito de seguros con más de 30 años de experiencia en el mercado asegurador. Fundadora de Iriarte y Asociados, Ajustadores y Peritos S.A., estudió en el Instituto Superior Tecnológico en Seguros y llevó a cabo distintas especializaciones. Buenas tardes, Patricia, un gusto de tenerte en el programa. Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer de poder compartir contigo. Bien, te hemos convocado para que nos ayudes a hacer algunas propuestas sobre, en realidad, qué es un ajustador de seguros y cómo se desenvuelve en el mercado. Antes, debo señalar algo. Debo señalar que Patricia, a quien conozco hace muchos años, fue mi delegada de aula. Y ella viene de una familia aseguradora, donde don Alfredo Iriarte Jiménez fue mi profesor en la escuela. Su maternidad de 2 lindas niñas no ha sido problema para desarrollarse como profesional. Dicho esto, hemos iniciado diciendo que el ajustador tiene una posición y una importancia dentro de todas las etapas del seguro, dentro de todo el ciclo del seguro. Entonces, quisiera iniciar preguntándote, ¿qué es un ajustador de seguro? A ver, ¿qué es un ajustador de seguros? El nombre suena feo, porque cuando uno va y dice es el ajustador, siempre el cliente que no conoce mucho del tema dice, ¿qué es un ajustador? ¿Me va a ajustar? ¿Me va a matar? Y en realidad somos un tercero en lo que es el campo asegurador, que nosotros no tenemos ninguna vinculación ni con el asegurado, ni con la compañía de seguros, ni el corredor. Simplemente somos las personas que analizamos un riesgo, analizamos una cobertura, una póliza contratada, que es un contrato a la cual tú te adhieres, y estableces, haces la investigación y estableces si el siniestro tiene cobertura o no. Si tiene cobertura, vas a hacer todos los trabajos para poder valorizar la pérdida que sufrió el asegurado bajo las condiciones que ha contratado, y si no tiene cobertura, tienes la obligación de explicar por qué no tiene cobertura, ¿no? Y eso es un trabajo también a veces un poco tedioso porque tienes que demostrarle al cliente, al corredor, por qué algo no tiene cobertura. Ah, ok, correcto, esa es una excelente explicación. Ahora, dime, ¿cuál es la diferencia entre ajustador de seguros y perito de seguros? A ver, el ajustador de seguros es la persona independiente que se encarga de analizar un siniestro, una ocurrencia, a través, como te he repetido, a través de las condiciones de la póliza.
Pero un ajustador no necesariamente es experto en ingeniería o experto en agronomía o experto en metales para ver fatigas. Entonces, ahí tú tienes un perito, que es un especialista, ¿no? Que es el que te va a decir, el que va a hacer un análisis más profundo en la parte que él conoce y te va a decir, mira, la máquina, el tornillo se rompió por desgaste, fatiga, falta de mantenimiento, lo que sea. Entonces, una vez que tú tienes ese back del profesional, del especialista en eso, que es el perito, ¿no? Tú como ajustador vas a ver que la consecuencia o por ABC lo que pedía el técnico, lo aplicas bajo la cobertura de la póliza y estableces si es que tiene cobertura o no. ¿No? Un perito es, también el ajustador también se dice ajustador y perito. ¿Por qué? Porque también tú, como eres un especialista en seguros, tú puedes ir donde un cliente y hacerle una evaluación de riesgo. Y decirle, mira, tienes esto es lo que te recomiendo. Esto valoriza, porque tú como ajustador puedes decir, oye, si esto está infrasegurado, no está infrasegurado, etcétera, etcétera. Entonces, esa ya es tu labor de peritaje, de perito. Pero si tú haces una labor de perito, ya no puedes ser ajustador de ese cliente, porque no es ético. Pero dime, entonces el perito es externo también al ajustador. No, Puedes tú contratar. ok, porque me dices que ambas funciones no pueden coincidir. Es o Me uno o el refiero, otro. me refiero a la labor del ajustador como ajustador per se, es el análisis y el ajuste. Pero si yo como ajustador, porque mi título es ajustador y perito de seguros, si yo a un cliente X le he hecho un trabajo de peritaje en seguros que le he hecho una evaluación no sé, pues de su póliza o análisis de su riesgo, por ética, yo no puedo ser su ajustador. Porque yo te he hecho el peritaje y voy a ser tu ajustador. No, no, éticamente hablando, no puedes hacerlo. Al igual que tampoco éticamente le puedo ajustar un siniestro a un pariente, ¿no? Porque no es ético. Entonces ahí tiene mucho que ver con la ética y la moralidad. Perfecto. Eso me ayuda a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las especializaciones dentro del ajuste de seguros? Por decirte, unos se dedican a incendio, otros a ramos de cascos, otros a aéreos. ¿Hay especializaciones dentro del ajuste? Sí, bueno, tú tienes diferentes, en la Superintendencia de Banca y Seguros te dan tu registro de ajustador, como ajustador general, pero tú tienes un registro de ajustador especialista en transportes o un registro de ajustador especialista en aviación o en cascos. Hay dentro de los ramos de la SBS, por lo menos tienes estas especializaciones. Cuando tú eres un ajustador general como lo que soy yo, hay veces que es como que te guste más hacer algo que otra cosa, ¿no? O sea, una cosa que otra cosa. Por decirte, como general, tú puedes hacer incendio, puedes hacer domiciliario, puedes hacer deshonestidad o 3D, lo más conocido 3D que ya te cubre todo, puedes hacer responsabilidad civil, ¿no? Y cada uno ya en la medida que va trabajando, te va gustando siempre hacer una cosa más que otra, pero no quiere decir que yo, si a mí me gusta ver pólizas de 3D o financieras, no puede haber un siniestro de incendio o no puede haber un siniestro de responsabilidad civil, ¿no? O sea, en la parte de SBS sí te limitan las especializaciones, pero como general puedes ver diferentes riesgos y cada uno se adecua o trabaja con lo que más te sientes más cómodo, ¿no? Correcto. Entonces, ayúdeme a decir cómo se obtiene este registro, cómo es todo el proceso para obtener un registro de ajustador de seguros. Pucha, me agarraste porque yo el mío lo saqué hace 30 años. Hace Pero 30 años, me 30 años refiero a que atrás tienes era que, diferente. no, pero me refiero a que tienes que demostrar estudios, luego presentar alguna documentación, hacer un examen. Sí, entiendo que tienes que sustentar cierta cantidad de años. No lo tengo ahorita, Ok, totalmente, pero sé que tienes que sustentar cierta cantidad de años de trabajo no sé si en un ajustador en compañía das un examen, ¿no? Porque y hay un examen en la SBS y si lo apruebas te dan tu registro de ajustador. Ahora, tú como ajustador puedes trabajar como tú solo o puede ser exclusivo para un ajustador empresaria, una empresa de ajuste, ¿no? Y ahí tú adecuas y pones tu código de registro en exclusividad
para este ajustador, ¿no? Pero también puede ser tú, natural, digamos, ¿no? Como persona natural. Muy bien. Ahora, ayúdame con la siguiente pregunta. ¿Cómo abordas tú un caso cuando te llega, por ejemplo? ¿Cuál es más o menos tu ritual, por decirlo de alguna manera? Cuando ya, luego vamos a ver cómo es el tema de la elección y todo, pero tú personalmente como profesional y en toda tu experiencia que has tenido, ¿cómo abordas? Eso es importante contarle porque un poco de la idea de hablar de temas que no se hablaban antes en el tema de seguros es eso, es conocer la labor y qué es lo que hace para que nuestro público, tanto que nos escucha como que nos ve, tenga una idea mayor de esta actividad. A ver, normalmente no sé, pues 95% de los casos, todos los asegurados cuentan con un corredor de seguros, ¿no? Entonces, cuando nos encarga la compañía de seguros el siniestro, nosotros lo primero que hacemos es llamar al corredor y decirle, oye, Víctor, me ha llamado la compañía de seguros tal, me ha nombrado para atender el caso de tu cliente, cuéntame un poquito qué es lo que te ha pasado, porque normalmente hay una comunicación previa entre corredor y cliente. Cuéntame qué ha pasado, por favor, y te digo, por favor, proporcióname el teléfono de tu cliente o organiza una reunión con tu cliente porque necesito conversar con él, hacer la inspección, y si es un siniestro, un incendio, es inspección inmediata, si es una deshonestidad, puedes tener una reunión posterior, no inmediata, pero dependiendo del riesgo, ¿no? Cuando es con un cliente directo, porque hay veces que hay clientes que son directos, tú los llamas y te dicen, pero yo llamé a la compañía de seguros. Sí, señor, entonces le tienes que explicar qué es el seguro, ¿no? Entonces comienzo yo, compañía de seguros, broker, ajustador, le explico y me dicen, no sabía. Yo siempre trato que el cliente sepa quiénes somos. Y cuando ya por fin, por cierto, si está con un corredor, cuando tengo yo la primera reunión con el cliente, siempre le digo, bueno, tu corredor ya te explicó lo que es un ajustador, a veces te dicen sí, a veces te dicen no, y les hago la explicación, por lo menos yo, del triángulo de compañía de seguros, corredor y ajustador, para que vea, todos trabajamos para ti. Mi interés como ajustador es poder hacer que tu póliza, ¿no? Si es que tu siniestro tiene cobertura, funcione. Y si no tiene cobertura, decirle por qué. Entonces, como que yo por lo menos tengo esa filosofía de que uno tiene que explicarle al cliente quién eres, cuál es tu función, porque si no, no va a saber quién es. Para ellos siempre es simplemente la compañía de seguros. Pero Eso es súper cuéntanos, importante. una vez que ya estableciste ese contacto con el cliente, ¿cuáles más o menos tus pasos? Es decir, tú evalúas las coberturas primero o primero haces un análisis en la zona. O sea, ¿cómo es básicamente? Debes de tener, yo por ejemplo, cuando hago una consultoría o cuando lo he hecho, tengo más o menos un ritual de saber, me informo Ujú. primero ciertas cosas. O sea, eso, cuéntanos de tu día a día cuando abordas un caso. Ok, es que depende de qué caso sea, pues, Víctor. Ok, eso es Porque si tú importante no que nos estás, digas. claro, porque si es un incendio, voy a decir un incendio, es inmediato. Tú tienes que ir al sitio, tomar las fotos, registrar la ocurrencia en sí, ¿no? Y tener el contacto, por decirte, con los bomberos para saber cuál fue la causa del siniestro. Porque puede ser un incendio por un cortocircuito, como puede ser un atentado terrorista, ¿no? En la época de nosotros, en la época donde éramos mucho más chicos, todo era pues atentados terroristas como bombas incendiarias, ¿te acuerdas en Wong que se quemaban, estos te ponían? Entonces eran un siniestro de terrorismo. ¿Qué implica eso? Que terrorismo tiene un deducible diferente a un deducible de una póliza de incendio normal per se, ¿no? Ese es cuando son los siniestros catastróficos, los que necesitas estar ahí en ese momento, ¿no? Los siniestros, por decirte, de deshonestidad, por llamarlo así, no te implica, tú puedes tener una reunión con el cliente y tú vas averiguando a qué se dedica el cliente. Y la primera reunión es súper importante. ¿Por qué? Porque tú comienzas a decirle, por lo menos yo lo trabajo así, yo le digo, cuéntame el cuento. Entonces me comienzan a contar y yo voy preguntando y le digo, y lo primero que le digo, mil disculpas porque yo soy preguntona. Y para yo romper un poco el hielo, le digo, mira, imagínate que te le estás contando esto a tu esposa, a tu novia, con lujo de detalles, eso es lo que quiero, con lujo. Entonces me van contando y yo voy sacando información que ya por mi expertise sé que una cosa va por un lado, una cosa va por otro lado. Entonces a veces
no sé, se pone nervioso y te dices, ¿por qué se pone nervioso? Entonces tú ya vas conociendo y sabiendo por dónde tienes que ir. Obviamente haces una revisión de qué estado está la empresa, ¿no? Qué cosas hace, qué cosas no hace, etcétera, etcétera. Para un dinero en tránsito, en realidad necesitas ver te estoy hablando ya de otro riesgo, ¿no? Un dinero en tránsito es, ¿qué pasó? Ahora que hay cámaras en todo lado, entonces existió el siniestro, pum, pum, el retiro, y ese un ratito, ¿no? Pero depende de la complejidad del siniestro, como tú actúas. Si tú me dices, ¿tienes una forma? Sí, más o menos, ¿no? Pero cada siniestro es diferente. No hay una forma única de trabajarlo, ¿no? Entonces depende de qué caso veas, ¿no? Una póliza domiciliaria, por decirte. A veces vas a la casa del cliente, no está, no puedes ir a atender, no puedes hacer, el cliente ya arregló, entonces, pero ¿y usted por qué arregló? Entonces, ¿cómo sé yo lo que te pasó? ¿No? Y hay veces que te declaran, pueden declararte un siniestro de daño por agua después de un mes. ¿Qué voy a ver después de un mes? Pues, o sea, ¿qué quieres que vea? Aunque si es piso, pues tienes que esperar un mes para que se levante todo el piso, ¿no? Pero son diferentes de acuerdo al siniestro, es diferente cómo vas trabajando, ¿no? Sí, para contarles a los amigos, has dicho una palabrita que usamos mucho en seguro, que es el deducible. El Ah, deducible a los amigos que nos escuchan es la participación del asegurado en un evento. Es decir, en un siniestro, siempre el asegurado, casi siempre, tiene una participación. Es decir, sobre un monto, él participa con un porcentaje o con un monto fijo. Eso dependiendo de las condiciones. Y algo que también es una pregunta que te iba a decir posteriormente, pero ya lo tocaste, es, ¿alguna vez que has llegado al lugar de los hechos o has entablado esa primera comunicación con el cliente, has dicho, hay algo acá que me huele mal, hay algo que no cuadra, o sea, algo así? Porque mira, hay algo importante que se me viene a la mente. El ajustador de seguros, de alguna manera, es el primer filtro frente al fraude. hay veces, o sea, en mis años de experiencia, hay veces que tú notas que yo creo que es por temor, hay veces mucho es por temor del cliente que no sabe quién eres. O sea, para ellos, tú eres el malo de la película siempre, porque para ellos su persona de confianza es el corredor. Entonces no entienden por qué tiene que venir alguien a investigar o hacer algo, ¿no? Si él está diciendo la verdad, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que se ponen nerviosos o hay veces, en la primera reunión, normalmente están nerviosos, todos están nerviosos. Ya en la segunda reunión, cuando le explicas, ya se van relajando y te dicen, pero hay veces que tienes ese feeling, esa cosa que tú dices, pero si un procedimiento tiene que ser así, 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 ¿por qué de acá me fui a la letra D y no hice el BC? Ya es una cosa de experiencia, ¿no? Y hay veces también que tú llegas, por decirte, un siniestro patrimonial, un siniestro de incendio, que llegas y ¿dónde están? O sea, ya barrieron, ya sacan. Pero ¿por qué tú has cuando el corredor sabe que no pueden tocar, no pueden hacer nada? Y si pero el corredor no me dijo, es imposible que el corredor no te lo haya dicho. O sea, eso es algo como decir a veces me levanto y me persino, ¿no? Una cosa así. Entonces es imposible que te digan, no, yo no sé, salvo que no tenga un corredor, ¿no? Que podría ser, pero normalmente las compañías de seguros ya per se le dicen, no toque nada, deje ahí, espérese que llegue algo, ¿no? Entonces, pero ya es mucho del tema. A veces, por cierto, cuando vas revisando, a mí me gusta mucho, lo que yo me he especializado mucho es en siniestros de deshonestidad, pólizas 3D. Entonces, en la deshonestidad o infidelidad de trabajadores, para que tu público entienda, es cuando un empleado te roba a ti en la empresa, ¿no? Te es infiel, ¿no? Entonces te roba. Entonces, hay veces que tú vas pidiendo documentos normales, pero a la medida que tú vas revisando, tú dices, oye, acá dice que necesito tal cosa y no te lo dan. O se demoran en darte. Entonces, ¿por qué no te demoras en darlo si es tan fácil de sacarlo? Entonces, ya ahí comienzas tú a pensar o a decir, acá hay algo que no está bien, ¿no? O hay algo que no han cumplido, porque acuérdate que cada póliza tiene condiciones, y garantías que tienen que ser cumplidas, ¿no? Entonces ahí ya viene un poco el trabajo de revisión, ¿no? Pero todo depende. Ahora, yo te soy sincera, en nuestra época, antes que existiera el Zoom, todas las reuniones eran personales. O sea, tú ibas al cliente, a la oficina, donde sea, ibas, te movías y llegabas y tenías una reunión personal.
Y la reunión personal, aunque tú no lo creas, el poder leer a la persona, o sea, porque tú te sientas y comienzas a hablar, tú lees a la persona, cómo se mueve, no sé, lo que el Zoom nos ha quitado. Porque ahora con el Zoom, tú no ves, y hay veces que yo he tenido reuniones cuando trabajaba, cuando estábamos en el ajustador, que yo estaba en una reunión por Zoom y no me prendía ni siquiera la cámara. Entonces ya de por sí esa es una falta de respeto para mí personal, ¿no? Y segundo que no me dejaba leer, entonces yo insistía para tener una cita personal, porque a mí que no me prenda la cámara ya está, bueno. No, pero son cosas que ya tú lo vas teniendo con la experiencia, ¿no? Hay mucha gente que lo hace así, normal, pero yo personalmente yo me gusta tener las reuniones, bueno, si es por Zoom así, o ir y sentarme y reunirme y decirle, porque no es solamente para hablar de una cobertura, sino también para decirle, oye, no tienes cobertura, ¿por qué? De cara a cara, ¿no? Bien, ¿cuál es tu relación? En realidad, la pregunta es, ¿cuál es la relación del ajustador de seguros con las aseguradoras? ¿Tienes alguna anécdota en ese caso que te acuerdes en este tiempo? A ver, Te lo digo porque hemos dicho en la introducción que es una persona distinta a la aseguradora. Su gestión del ajustador de seguros es ética, es independiente, por eso te pregunto, ¿cuál es la relación entre el ajustador de seguros y las aseguradoras? Y si tienes alguna anécdota por ahí. mira, nosotros, como tú bien has dicho, el ajustador es una persona independiente que se va a encargar de analizar un contrato de seguros ya hecho, que no se va a variar. Porque yo recibo el contrato o la póliza, por llamarlo en el léxico que lo entiendan, en la póliza de seguro, que ya están todas sus condiciones especiales y todo demás. O sea, eso no se puede mover después de o sea, pasa el siniestro y ahí, entonces yo analizo tal cual lo que pasa. A mí la compañía, tanto ni el corredor ni la compañía de seguros me va a decir, me puede, no es que me va a decir, me puede sugerir o me puede decir, oye, Pati, no apliques esta condición o aplícale tal, porque yo soy una persona independiente. Yo no me voy a valer de lo que me dice la compañía de seguros, ni tampoco lo que me dice el corredor. Porque a veces los corredores te dicen, no, Pati, pero, no sé, pues, no, esto de acá no va. No, ya acá está, lo tengo que presentar. Somos totalmente diferentes. La relación que uno tiene como ajustador con la compañía de seguros es que la compañía de seguros es el que te paga tu honorario. Esa es la única relación. Y yo a veces, y los clientes o los asegurados creen que porque más ajustas, más te va a pagar la compañía de seguros. Y no es así, porque el ajustador de seguros cobra de acuerdo a una tarifa que tiene con cada compañía de seguros sobre el monto de reclamo, pero el reclamo sustentado. Porque a mí un cliente me puede decir, oye, perdí 5 millones. Y yo digo, uy, qué rico, voy a cobrar. Y decir, no, tú me dices 5, pero en realidad tu reclamo sustentado voy a decir 1. Entonces yo cobro a la compañía de seguros sobre 1. No, el hecho de que te pague el 100% no me va a, o sea, no es así. Entonces, la relación que hay es que ellos van a pagar mis honorarios, punto. Pero en lo que es la determinación de la cobertura, injerencia o algo, ninguno. Dime, ¿cómo es el proceso de elección del ajustador? Esto es muy importante porque antes era de una forma y a raíz de la ley del contrato de seguros, esto se modificó para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo sepan cómo es la elección de un ajustador de seguros. Ya, te voy a hablar de cómo es ahora y no lo que es antes, porque después si comienzo a hablar de cómo era antes, podemos confundir a tu audiencia. Cuando ocurre un siniestro, el cliente o su corredor es el que informa a la compañía, llama a la central o manda un correo y dice, oye, he tenido un siniestro de tal cosa. La compañía de seguros está obligada, creo que es dentro de 3 días máximo, en enviarle al asegurado o a su corredor o a los dos en simultáneo una terna de ajustadores. Pero Y el, en este momento te interrumpo para decirte, pero el siniestro siempre se debe de declarar lo antes posible, como tú decías, ¿no? No después de un mes, no después de una semana, sino una vez ocurrido y tomar todas las medidas preventivas
para lo que nosotros llamamos el salvamento que pudiera haber, o posteriormente decir, una vez ocurrido el hecho, tengo que declararlo a la compañía, puede ser a través de mi corredor o directamente, hacer todas las cosas que las autoridades me indiquen, sea bomberos y policía o alguna otra institución que lo solicite, y ahí sí es cuando ya declaras o le pides, ¿no? Directamente a la compañía, que quién va a ser el ajustador. Ahí sí continúa, por favor, es muy importante. Sí, Luego de 3 días. correcto, correcto. Entonces, la compañía de seguros te envía una terna, que puede ser, no sé, pues, Ujú. Juan, Pedro y José, para no hablar, no hablar de ajustadores específicos. Y esa terna te la envían a ti, asegurado cliente, y el corredor y el asegurado, por expertise, qué sé yo, va a decir, ah, ya quiero Juan, Pedro, quiero Juan. Capaz también el corredor tiene la facultad de decir, no quiero ninguno de estos tres, no me gustan, no sé, no los conozco. Y puede solicitarle a la compañía de seguros, dentro de los plazos, otra terna. Eso está permitido, ¿no? Ahora, si el cliente no responde, la compañía de seguros, después, dentro de esos 3 días, te va a decir, bueno, como no me contestaste, yo digo que vaya Juan, ¿no? Y va Juan. Entonces, es así. Cuando son siniestros catastróficos, no voy a hablar de catástrofe, cuando es un incendio de una planta, ¿no? Tú sabes que normalmente los incendios ocurren de madrugada, ¿no? Entonces, cuando ocurre el siniestro y el cliente te llama a ti, corredor, tú saltas de tu cama, sales y lo primero que haces es llamar, a veces te puede sugerir que llames, ¿no? Y te dices, oye, estoy yendo, se está incendiando, y en automático las compañías de seguros tienen atención 24 horas. ¿No? Porque así como las centrales de emergencia, 24 horas. Entonces, y las compañías de seguros te reciben y en ese mismo horario te llaman por teléfono como justo y dice, oye, te estamos asignando el caso tal o te han entendido para que lo vayas a atender. ¿No? También existe eso. Patricia, nos quedan 2 minutos. ¿Cuál consideras tú que es el valor o la característica más importante del ajustador de seguro? Que tiene que ser totalmente ético, imparcial y moral. Porque si tú no eres ético, no puedes ser ajustador. Tú no puedes irte ni con una ni con otra. Tú tienes que aplicar lo que dice el contrato de seguros, que es un contrato de adhesión. Tú no puedes cambiarlo ni modificarlo. Tú tienes que aplicar lo que dice la póliza y lo que las coberturas de seguros te dan, ¿no? Ahí puedes tener a veces discrepancias, pues, pero tú tienes que aplicar lo que dice la póliza de seguros. Y para eso tienes que ser totalmente independiente e imparcial. Y defender tu informe, ¿no? Porque eso es lo más Claro, importante, porque tú vas a sustentar no solamente frente a la compañía, sino también frente al cliente. ¿Cuál es tu posición sobre un hecho? Y como decíamos, que debe de dejarlo igual al momento antes de ocurrir el siniestro, que es algo que nosotros aprendemos en el primer año cuando estudiamos seguros. es correcto. Acuérdate que las compañías de seguros tienen la facultad de indemnizar, reparar o reponer. Entonces hay muchas veces, no sé, pues en los siniestros domiciliarios antiguamente, si le robaban la joya a la señora, pues como te decían, pero me tienes que pagar tanto. Le digo, pero si yo te puedo reponer, anda a la joyería que quieras, ¿no? La joyería de tu confianza, y que te hagan uno igualito. Entonces, ¿qué hacías tú? La clienta iba por si este collar, le decía, este collar ya. Este sí, ok. Entonces iba a la compañía de seguros a través de nosotros, oye, ¿cuánto cuesta hacer este collar? Tanto, perfecto. Yo te pago, la compañía de seguros le paga directamente a la joyería. Lo digas. Queremos agradecer tu tiempo. Sé que nos hemos quedado a la mitad de las preguntas y te vamos a volver a invitar para una segunda parte y continuar con esto. La verdad que te agradecemos por tus explicaciones y tus aclaraciones. Yo encantada, encantada de poder compartir con ustedes. Bien, ya ustedes amigos, agradecer la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y que podamos contarles un poquito más sobre algo que nos apasiona, que es el tema de seguros. Y recuerden que para los que no creen en Dios, que la fuerza los acompañe. Y para los que creen,
que él y los seguros los protejan.